Entonces, queridos amigos, muy bienvenidos. Y estamos muy, pero muy contentos de que esta vez la charla sea a cargo de Elkin David y Claudia Garzón, un dúo que lo hace espectacular como están acostumbrados y el título de la charla es Tajeré y su vida al servicio de la fe Bahá'í. Bienvenidos, queridos amigos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, Nosotros, en nombre de la Fundación British to the Future, pues les agradecemos mucho el espacio y pues decirles que este material pues igual queda disponible para su consulta y difusión si así lo desean después de terminar. Antes de empezar y siguiendo las cosas que hemos aprendido estos años, vamos a utilizar mucho una palabra que se llama emancipación pues es una palabra muy poco usada, pero muy oportuna en la vida de Tájer. Entonces, esa viene del latín emancipare, que viene de sacar, el significado es quitarle a los padres la patria potestad de sus hijos. Es algo que todavía se utiliza en nuestras democracias, o también se entiende como quitarle la tutela o la responsabilidad de los padres a un hijo por una mala educación o un mal ejemplo. Eh, También vamos a hablar de lo que estaba pasando a lo largo del siglo XIX en Irán y en el lejano oriente. Y también es bueno hablar un poco de qué estaba pasando aquí con relación al término de emancipación en Occidente, ¿no? Y muy brevemente, pues les tengo que decir que, por ejemplo, en Colombia, en 1821, en la primera constitución que se escribió del país, se abolió la esclavitud con los hijos mayores de 18 años, hijos de esclavos, bien si fueran indígenas o de raza negra. Y finalmente en 1851 se proclamó la emancipación de todos los esclavos de cualquier edad para toda la república. En Chile empezó a hablarse del tema de emancipación en 1811, con la libertad de los hijos de vientre materno, hijos de esclavos. Ya en 1918, en la campaña libertadora, se le dio la libertad a los batallones que eran de origen de raza indígena o negra. Y ya en 1823 se hizo en la primera constitución de Chile, y con un tema muy interesante, y es que se decía en esa constitución que en el territorio chileno no había espacio para los esclavos, y el que llegara al territorio chileno de por sí ya era libre. Esto pues causó una gran inmigración de personas esclavas huyendo de ese flagelo. Y en la Constitución quedó: el que tenga este comercio no puede habitar ni un mes más en Chile, ni ser ciudadano chileno. Eh, otra, Otra parte de la historia es que en 1871, ya muy tarde en Brasil, empezó todo este tema, y en 1888 finalmente se abolió la esclavitud en territorio brasilero, y fue la última democracia en hacerlo en América Latina. También hablaremos de la emancipación de la mujer en Occidente. Se empezó a hablar de ello en 1789, eh, pero no fue solamente hasta 1791 en donde una mujer muy valiente empezó a cuestionar la Revolución Francesa y los derechos del hombre, al escribir un texto llamando a la emancipación de la mujer y sus derechos como ciudadana.
Después vino todo un fenómeno del derecho al sufragio femenino y solo fue hasta 1848 en donde en Nueva York, Estados Unidos, se empezó a hablar del derecho al sufragio y de la emancipación de la mujer de una manera seria y contundente. Entonces, dejando claro esto, pues vamos a empezar. Les ruego el favor que si tienen preguntas nos las pueden hacer por el chat y cerremos los micrófonos y pues vamos a arrancar con esta muy interesante historia de la mujer y la emancipación de la mujer en Oriente. Tájere, Su Alteza la Pura. Antes de que inicies, quisiera decir Sí, algo si es posible. claro, claro, dale, claro. Bueno, yo creo que una invitación que quisiera hacerles de todo corazón en esta conferencia que claramente la va a dirigir David es simplemente una reflexión pequeñita sobre lo que significa o el rol de las mujeres en la sociedad actual. Todavía pasan cosas del estilo que se va a discutir un tema sobre, por ejemplo, los derechos reproductivos o sobre mujeres, y uno todavía ve que todo el equipo es de hombres. Todas esas cosas pasan. Todavía sucede que si uno quiere muchas veces expresar algo, todavía sucede que se subestima mucho las expresiones o las cosas que las mujeres decimos o pensamos. Pese a que ya hay un avance significativo en términos de la educación, el valor de la educación femenina todavía no tiene el rol que debe tener. Y yo creo que una de las cosas más importantes que a lo largo de esta conferencia David va a llamar la atención es sobre Tágere como ese símbolo de la importancia de la educación de las mujeres. La propia vida de Tágere, su empoderamiento, su capacidad de asumir roles de liderazgo, incluso desafiar las normas injustas de la época, es tal vez de los ejemplos más grandes a seguir. Hoy en día, la educación de las mujeres sigue siendo un factor muy importante sobre el cual hay que seguir trabajando. Y no solamente la educación en términos de asistir a la escuela o a la universidad, al colegio, sino incluso la educación en el mismo hogar. Entonces, él en su momento hablaba sobre la emancipación de las mujeres, pues es una reflexión pequeña también hacia la igualdad de derechos, tanto para hombres y como para mujeres, que sigue siendo muy importante en este momento, y el símbolo de esa fuerza que significa Tájer, pero al mismo tiempo esa capacidad de amar y esa capacidad de llevar el mensaje de la fe en ese momento, incluso en condiciones muy complejas. Entonces, quería tengamos eso en mente, porque si es una historia, que David va a contar una historia, pero quizá lo más importante de esto que vamos a trabajar hoy, de este tema, es que sigue siendo vigente y que la voz de Tágere resuena a través de la historia y sigue siendo hoy un llamado de atención al que los bajáis debemos prestarle muchísimo atención desde el corazón más que desde la razón. David, que para interrumpirte, gracias. No, muy pertinente y pues a lo largo del recorrido con el texto, pues vamos a mirar todos estos conceptos con un poco más de profundidad. Tájer es un título y recibió muchísimos más a lo largo de su vida. Por ejemplo, para Siyid Kasim, en algún momento la llamó Solaz de los Ojos o la Madre del Mundo. Para el BAP la llamó Nuki del Punto o Sarin Taha, que es la que lleva la corona de oro. Em, Se te escucha bajito, no sé si soy solo yo. ya lo trato de solucionar. Ya bajé. Si se te baja Se un escucha poquitín, pues bajito. ¿Ahora me escuchas mejor? no, sigue estando como lejos. ¿Será que te acercas al micro? Ok, ya lo voy a poner Yo creo. al máximo. Ya está al máximo. Ya, mejor. Ok, vale. Pero por si Eh, las dudas, habla duro. ok, vale. Tájere decía que leer es rezar, nos decía, y escribir es tener esperanza. El analfabetismo es solo miedo
Ella no nos quería miedosas, sino capaces de ver con nuestros ojos, de oír con nuestros oídos y leer los libros de la creación y la revelación por nosotras mismas. Nos enseñó a arriesgarnos en términos de la mujer de la época. En el Irán del siglo XIX, eh, Tágere era una mujer hija de ulemas y se enfrentó a las reglas establecidas por el clero de la época. Quiso leer y escribir, interpretar las palabras sagradas y ayudar a las mujeres a emanciparse en un mundo sumido por una profunda ortodoxia religiosa. Cuando Tágere se quitó el velo en público, no solo se enfrentó a unas rígidas leyes establecidas, sino que demostró que las mujeres podían tener su propia opinión, algo muy raro y muy difícil en la época, ya que el patriarcado y el clero lo impedían. Profunda mística y poeta y pensadora, Tágere fue una mujer valiente en un mundo demasiado peligroso para ella. Aún hoy en día lo es. Un mundo muy peligroso para las mujeres en el Irán, Irak y Afganistán de hoy. Su trágico final estaba escrito en todos los actos de su breve existencia. Claudia, ¿Me llamaste? sí, ¿nos ayudas Mm, aquí? Claro que sí. Bueno, un aspecto aquí importante sobre la biografía de Taher Safed es justamente su nacimiento en 1817, durante el reinado de la dinastía Qajar. Yo creo que aquí es muy importante reconocer que ella nació en un contexto profundamente patriarcal, donde las mujeres eran excluidas casi por completo de la vida pública, especialmente en el ámbito religioso, en el ámbito académico. La aparición de una mujer como Taher en cualquier país y en cualquier edad es un fenómeno raro, pero en un país como Irán, en este preciso momento en que nace, es ahí sí casi un milagro, es una afirmación que hace el profesor Brown de la Universidad de Cambridge, debido justamente a los estatus, al estatus que tenía la mujer en este momento y las restricciones en cuanto a acceso a la educación, a la participación en debates, cualquier tipo de ellos, pero particularmente en los teológicos, y a esta atmósfera como tan cerrada, ¿no? Entonces aquí vemos como Tágere desafió los roles de género preestablecidos de manera radical en el contexto en que ella nació. Vale. Valga la pena aclarar que el profesor Brown escribió un libro muy, muy bueno que se llama Un año entre los persas y él persiguió en la misma década del martirio del Bab sus pasos y estuvo siguiendo, estuvo en la casa de Tágere y estuvo hablando con los familiares de ella y eso está consignado en su libro. Bueno, hija de un prominente clérigo chiita, Muhammad Salid Baragani, tuvo acceso a una educación que en aquella época era reservada para los hombres, lo que la convirtió en una de las pocas mujeres de su tiempo en obtener un profundo conocimiento en diferentes áreas, particularmente en la jurisprudencia islámica y la teología. Se dice de ella que era una mujer muy inteligente, una agudeza intelectual y una capacidad argumental bastante desarrollada. Y pues aquí vemos de pronto el contexto familiar, el grado, digamos, el de su papá, la importancia que tenía dentro de la estructura social y al mismo tiempo el resto de su familia, ¿no? Su madre, que también era miembro de una familia noble, hermana de un imán, sus tíos y el que sería su futuro suegro también eran todas personas clérigos, muy influyentes y personas que eran reconocidas en esa época, ¿no? Eso también nos permite entender un poquito lo que pudo haber significado para ella tomar ciertas decisiones y asumir ciertos riesgos en aquel momento. Mm. Con relación a la familia de Tágere, su padre, aparte de ser un ulema o un clérigo, también era un juez, es decir, él tenía la potestad de dictar leyes y juzgar entre conflictos de ciudadanos.
que era un puesto muy, muy importante en la época. Y eso fue precisamente lo que Taher estudió en su niñez y juventud, que lo vamos a ver ya en este momento. Clau. Pero aquí hay un aspecto bonito que me parece valioso destacar y es que pues seguramente su papá la amaba profundamente, pues también pudo ver sus talentos y pues aun cuando por lo mismo debe haber sido difícil esa relación con una hija pues tan inteligente pero que además era capaz de dar tan buenos argumentos y él sabía pues también las implicaciones que eso podría tener, ¿no? En aquella época, pues mejor que nadie era consciente de las implicaciones que eso podía tener. En su niñez y su juventud, ella logró en su proceso de formación pues, brillar y rendir exámenes excelentes y pues aprender mucho y rápidamente. Entonces, eran pocos los hombres que en su época podían superarla a ella en términos de conocimiento. Claro está que no era un tema de competencia, lo que aquí se hace es como una anotación de que pese a las dificultades que significó y el riesgo que significaba formar, que para su papá formarla a ella y educarla lo hizo, y ella aprovechó al máximo ese conocimiento y se formó de la mejor manera, y pues llegó a tener una gran capacidad argumentativa como la de los más altos eruditos, y a ser reconocida incluso por ello con posterioridad, por esa capacidad y también por el tema de la escritura y los poemas que escribió más adelante. David lo mencionará con más detalle. Tánger recibió una educación distinta a la del resto de las mujeres en su entorno en la época. Había una escuela que había fundado su propio padre y que tenía un espacio dedicado a la educación femenina. Algo muy sorprendente y diametralmente opuesto si se tiene en cuenta que su padre era uno de los defensores oficiales de las ideas más conservadoras del gobierno de ese momento en Irán, en las que las mujeres no tienen acceso a ciertos conocimientos en esa esfera de la sociedad y a ningún conocimiento en las esferas más bajas de la sociedad. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, que Tágere llegó a transformar a su propia familia e incluso a su padre y rompiendo paradigmas, estaba haciendo grandes cosas aún cuando tenía menos de 13 años. Aún así, el papá supervisó la formación de Tágere, quien aprendió las bases de la religión islámica, literatura, poesía persa y conocimientos en jurisprudencia. Es de anotar que el Corán es la base de la justicia y de la jurisprudencia en Irán y en el mundo islámico, incluso hoy en día, y que no hay una separación entre la religión y la justicia. Tágere fue una alumna aventajada que no solo supo aprovechar todas y cada una de las lecciones de su padre, sino que se convirtieron en los cimientos de su futura vida intelectual. Clau. Yo creo que aquí también es bonito que reflexionemos en algo, y es que también cómo el hogar influye en la formación de los hijos y lo que ellos reciben o pueden ver de pequeños, ¿no? Y también el respaldo de su papá al descubrir pues, el talento de su hija. Otro elemento aquí que yo creo que es hasta doloroso para nosotros es que a pesar de ser tan brillante y al mismo tiempo tan humilde y tan capaz, no quisieron concederle ningún título justamente porque era mujer. Y esto es algo pues es que es habitual en la época. Incluso su papá pensaba o decía que era una lástima que no hubiera sido hombre porque de haber sido hombre seguramente ha tenido una carrera espectacular. Y esto es algo que sucedió en esta época, pero que vamos a ver reflejado a través de la historia muchas veces con muchas mujeres a través del tiempo que sus, tanto científicas como académicas y también en el ámbito de varias religiones, que a pesar de que sus aportes son valiosos, en el contexto de la época no se reconocen y como mencionaba David al principio, incluso intentan borrarlos, intentan deshacer, que no quede en la historia o algún hombre intenta apropiarse de ellos. ¿Por qué razón? Porque en estas épocas no se le consideraba valor al trabajo de las mujeres y se consideraba inferior a la mujer.
Entonces, por eso, incluso su papá, a pesar de amarla con todo el corazón, fíjense ustedes cómo la influencia de la época es tan fuerte que él llega a decir, ojalá hubiera sido hombre porque haber sido hombre hubiera tenido una vida distinta. No, es que es bien interesante también entender este contexto y además también la fuerza de ella, ¿no? Porque luchó incluso en contra de esa cultura que estaba tan arraigada no solo a nivel de la sociedad, sino incluso a nivel de su familia. Se casó a los 13 años y tuvo 3 hijos, una niña que murió poco después del martirio de Tánger y 2 varones que huyeron de su padre y familia y se radicaron, uno en Teherán y otro en Agá. Un día de visita a la casa de un familiar, Mullah Jabad descubrió unos libros escritos por 2 sabios eminentes, Sijid Ahmad Ahazai y Sijid Qasim Rasti. Su primo se mostró, obviamente no quería prestarle los libros, diciendo que si su padre se daba cuenta que los había leído se iba a meter en problemas, porque eran pensadores modernos y progresistas. Y pues en las manos de Tángere eso podría tener algún tipo de influencia que no se puede estimar. Pero bien sabemos en la fe Bahá'í que esa capacidad y es, digamos, algo que debemos buscar nosotros, de esa investigación, ¿no? De seguir investigando y consultando y por nuestros propios medios ir tomando criterio respecto a que sí y aquí no. Entonces aquí ya empezamos a ver esos rasgos muy marcados de la personalidad de ETA. Sí, en este momento de la historia ella era una niña, era una adolescente y se encontró en sus manos con los libros de Cheikh Ahmad y Sijid Qasim, que son de la escuela coránica que estaba esperando la llegada del Caín prometido. Y es aquí donde empieza a nacer esta fantástica historia y a unirse la fe del Bab con Tágere y a través de la libre investigación de la verdad. Y esto es algo que va a estar presente durante toda su vida en Tágere. Estos libros los comparó con los principios intrínsecos del Corán y concluyó que una de las doctrinas de Sheikh Ahmad se refería a la creencia de la resurrección del cuerpo. Sheikh Ahmad nos enseñó que el cuerpo no resucitaría, sino que se desintegra, mientras que el espíritu ascenderá al cielo y mora en presencia de Dios. Aquí el maestro Sheikh Ahmad rompió un paradigma no solamente en el Islam, sino también en un paradigma y una doctrina de Occidente en el cristianismo, en donde estaba profetizada la resurrección de los muertos, pero no los muertos físicamente, sino la resurrección de los espíritus muertos por la codicia y la fe de poder de los hombres. La segunda doctrina era que Dios en el pasado siempre había enviado mensajeros educadores a su pueblo para guiarlos hacia su reino y que esta munificencia divina no había cesado nunca. Esta enseñanza de Sheikh Ahmad es algo fundamental y muy revolucionario en su época, ya que cada uno de los mensajeros del pasado por sus seguidores había sido bautizado o había sido entronizado como el único, ¿no? Y que el camino era solamente a través de X o Y enviado de Dios, según la religión y según el sitio del mundo donde hubiese nacido. Esta reflexión de Sheikh Ahmad y de Sijid Qasim pues revolucionó y fue bastante controversial y algo que es absolutamente normal para nosotros, pues imaginémonos hace 170 y punta de años lo difícil que fue. Tájere sentía un gran anhelo por ir a Karbila. Karbila es uno de los sitios santos del Islam para estudiar con Sijid Qasim. Su tío Haji Mulan Ali le ayudó a ella y a su hermana para obtener la autorización de su familia y hacer el peregrinaje de los santuarios sagrados de Karbila y Nahab. Pero su verdadera intención, además de hacer el peregrinaje y visitar las tumbas de los imanes enterrados allí, era visitar a su maestro, a Sijid Qasim. Ambas mujeres y sus hijos emprendieron el peregrinaje a Karbila.
que las dos eran sumamente hermosas, jóvenes y de familias muy poderosas y figuraban entre las mejores familias de la realeza y ambas eran muy adineradas. En aquellos días ella solo pensaba en la venida del nuevo maestro al mundo y dijo a su tío que deseaba ser la primera mujer en servirle cuando apareciese el Caín prometido. Clau, ¿O cuándo vendrá el día que se revelen las nuevas leyes sobre la tierra? Yo seré la primera en servir las nuevas enseñanzas y dar mi vida por mis hermanas. Clau. Bueno, aquí este pedacito pues nos cuenta qué pasó cuando llegó a Carvila, que se fue directo a la casa de su maestro, pero pues recibió una noticia y es que él había abandonado este mundo 10 días antes de su llegada. Aún así, pues se alojó en la casa de su maestro, pasó ahí esos días y tuvo acceso, imagínense ustedes lo que debió haber sido para ella, a muchos libros y manuscritos que no habían sido publicados. Entonces, los estudió cuidadosamente. Consideren ustedes cuánto nos han dejado Said Ahasai y Siji Kasid Rasti, nos han dejado un verdadero océano de instrucciones. Yo decía que en su momento debe haber sido increíble para ella poder tener acceso a tanta información y quizás respuestas a muchas preguntas y el punto de origen de muchas otras preguntas que seguramente la acompañaron el resto de su viaje. Sí, no, yo no me imagino qué sentirá uno estar al frente de la biblioteca que formó la mente del maestro Sheikh Ahmad y de su discípulo Sijit Kasim, y todos los tesoros que ojalá no se hayan perdido y estén en alguna parte disponibles en un futuro para nosotros. Tahere permaneció 3 años en Karbilá y llegó a sustituir en las clases a Sijit Kasim recientemente fallecido y comenzó a enseñar a sus alumnos, siempre sentada detrás de una cortina, porque era costumbre que las mujeres no se presenten en público sin cubrirse con un velo. Incluso era innovador, era una innovación notable que una mujer permitiese que su voz fuera escuchada por fuera del harén del cuarto para las mujeres. Aquí hay que hacer una anotación importante y es que el término harén nosotros lo relacionamos con temas sexuales y ese tipo de cosas, pero en realidad era el sitio donde las mujeres sin velo estaban departiendo unas con otras y en compañía de sus hijos menores de edad. Eh, Incluso hasta hace muy poco tiempo en estos países e incluso hoy en día en Afganistán, las mujeres deben ir al médico y si el médico es un hombre, deben hacerlo detrás de un velo para que se den una idea de lo retrógrado de esta situación que aún vive la mujer en esta parte del mundo. Clau, En esta parte se hace referencia es que a partir de esa oportunidad de empezar a enseñarle, así sea con el velo, eh, ella formó un grupo de mujeres, además mujeres notables de Irán, que fue formando y que fue entrenando en la nueva fe. Aquí se hace mención a varias alumnas notables. Yo les pido disculpas por la pronunciación, que sí que nunca me sale bien, pero hacen referencia, por ejemplo, a Sandu Daha, que era su título, pero su verdadero nombre era Khurshid Bakin de Isfahan, quien fue la madre de la esposa del rey de mártires de Isfahan y abuela de Mirza Jahal, quien contrajo matrimonio con la hija de Abdul Baha Ruja ay, perdón, si no lo supe pronunciar, Ruja Kanu de Haifa, Palestina. Y en general, mujeres, digamos así, notables de la época que fueron a ser instruidas por Tágere. Imagínense también el impacto que tuvo esas enseñanzas en todas estas mujeres y en sus hijas y en sus nietas y en generaciones de mujeres. sí, más allá de lo poco que conocemos de Tágere y lo de quitarse el velo, podemos ver durante toda su corta vida y aún siendo muy joven y madre de 3 pequeños niños,
ella ya estaba enseñando, ¿no? Y independiente de las consecuencias, ella abría su boca y se metía en cualquier espacio y utilizaba cualquier situación posible para enseñar y hablar de la fe y hablar de la necesidad de la emancipación de la mujer en su territorio. Convertida en una mujer, Muhammad Salid Brahimi y su madre vieron con preocupación la actitud de su hija, hermosa e inteligente que memorizaba con gran facilidad el Corán y que empezaba a tener sus propias ideas sobre religión y política. Además de escribir hermosos poemas, Tájere inició un camino peligroso para una mujer en el Irán del siglo XIX. Tájere era miembro de una privilegiada secta serí de Balí que le dio la autoridad para enseñar en las ciudades santas alrededor de Karbilá y Bagdad y el acceso a los santuarios interiores de Karbilá. Era una oradora extremadamente talentosa, dotada de una perspectiva mística que atraía a muchos seguidores de todos los niveles de la sociedad. Su extraordinaria belleza y su profundo conocimiento de la teología desarmaron a los clérigos y eruditos más importantes de la época que eligieron debatirla en público. Y obviamente siempre ella los derrotó con su conocimiento extenso y profundo del Corán. Fue una mujer que se atrevió a debatir con teólogos islámicos y se ganó su respeto a regañadientes. Escribió poesía mística, que es muy querida hasta el día de hoy en Persia. Eh, Cuando hablamos de poesía mística, estamos hablando de poetas que a lo largo de la historia dedicaban sus versos a Dios y al Caín prometido o al profeta Muhammad, que la paz de Dios sea siempre con él. Entonces, es un puesto muy, muy importante el que se dan estos poetas, empezando por Hafiz y Rumi, ¿no? Y terminando con Tájere en esta época. Clau. Yo creo que más que el tema de un conflicto que pudiese ser entre, como entre hombres y mujeres en el sentido de como derrotar al otro, lo que podemos ver es que para los hombres de la época debió ser muy fuerte el hecho de que una mujer tan joven, y además mujer, tuviera tal capacidad de argumentación, o sea, que, no, que pudiese defender sus ideas a través de una argumentación y fundamentada en los textos del Corán y en todo lo que ella había aprendido. Entonces, si lo pensamos, incluso hoy en día esas cosas aún uno las ve, más es el hecho de que es una mujer como, ver a la mujer como algo inferior y no reconocer la capacidad en ella para poder construir juntos. Yo creo que ahí fue donde tal vez hubo el quiebre más grande. Entonces, porque además lo que la biografía o lo que se relata de ella es que efectivamente no tenía temor para decir lo que pensaba, pero además porque lo que pensaba estaba sustentado, tenía sentido, hay una argumentación lógica. Entonces, pues era muy complejo de alguna manera callarla, ¿no? Era difícil. Y además porque no solo cuestionaba digamos, la ortodoxia religiosa, sino que además empezaba a hacer defensa públicamente de la emancipación de las mujeres, que en ese contexto era algo que ni se podía cuestionar, o sea, era algo que nadie se pensaba y aunque muchos pudieran sentir que no estaba bien, nadie lo decía. Entonces, imagínense ustedes también lo que debe haber sido para sus papás y para la gente que la rodeaba, la forma en que ella se expuso en este contexto a defender sus ideas. Y pues podemos decir que literal luchó hasta la muerte porque las mujeres de todo el mundo tuviéramos acceso a la educación y pudiésemos escoger nuestro propio destino. A mí quizás lo que más me sobrecoge de la historia de Tájere es lo joven que era cuando inició este proceso, lo convencida que estaba y la fuerza de su argumento y la capacidad que tuvo para mantenerse aún en contra del mismo contexto cultural, de su familia y de todo lo que estaba pasando. Pero pues sabemos que gracias a esto es que hoy tenemos las mujeres muchos privilegios por los cuales ella luchó por nosotras.
y sobre todo el tema de enseñar a leer y a escribir a la mujer de cualquier condición social en el Irán de su época. El analfabetismo es una cárcel, ¿no? Y ella empezó a liberar a la mujer de esa cárcel. Y pues ya entramos en los hechos que sí conocemos algo con la conferencia de Badaj. En 1848, 81 babis se reunieron en Hamed o Badaj, cerca del mar Caspio, en el norte de Persia. Bajaola alquiló 3 jardines y los nuevos creyentes se reunieron para celebrar la nueva fe babí y romper así con las leyes establecidas por el Islam. La conferencia duró 3 semanas y todos los días Bajaola recitó una nueva tabla revelada por el Bab y le otorgó a cada creyente un nuevo nombre o un título. Y fue aquí donde Karatun allí recibió el título de Tajer. Estas imágenes son unas representaciones pictóricas de esa conferencia, hechas por un artista iraní en la década pasada. Eh, y no sé si se dan cuenta de este pequeño detalle, hay una paloma aquí, y me imagino que tiene que ver con el tema de la presencia del Espíritu Santo en medio de la conferencia. Y el toque de clarín que anuncia el día del juicio y la resurrección es llamada que ahora os hago. Levantaos, hermanos, el Corán se ha cumplido y ha comenzado una nueva era. Claudio. ¿Es que no soy yo vuestra hermana y vosotros mis hermanos? ¿Acaso no me podéis mirar como una verdadera amiga? Si no podéis apartar de vuestras mentes los malos pensamientos, porque en aquella época jamás se había oído que una mujer no ocultase su rostro tras el velo, ¿cómo podréis dar vuestras vidas por una gran causa? ¿Sabías que esta antigua costumbre de cubrir el rostro con un velo no fue instituida con tanto rigor por Muhammad? ¿No habéis oído que la propia esposa del profeta en sus viajes iba con el rostro descubierto? ¿No recordáis que algunos asuntos Muhammad solía decirle a sus discípulos que fuesen a preguntárselo a su esposa? Esta es la hora de la resurrección. Llenemos las almas de los hombres con una palabra revelada. Emancipemos a nuestras mujeres y reformemos nuestra sociedad. Levantémonos de nuestras sepulturas de la superstición y egoísmo y declaremos el día del juicio está cerca. Entonces, en todo el mundo responderá a la libertad de conciencia y a una vida nueva. El toque de trompeta de la resurrección, ese soy yo. Tajre es la más recordada como la mujer que apareció sin velo ante un grupo de hombres en la conferencia de Badaj de 1848. Ella causó una indignación tan electrizante e instantánea que un hombre tan horrorizado por la acción cortó su propia garganta. Al hacerlo, Tágere se separó de la tradición del Islam de hace 1000 años atrás. Este solo acto fue más que solo producir un efecto de choque en los hombres. Este acto, una súbita y sorprendente y completa emancipación de las fuerzas oscuras y asediadas del fanatismo, del sacerdocio, de la ortodoxia religiosa y la superstición, significó el punto de inflexión en la historia religiosa del mundo. Fue la explosión de trompeta que anunciaba la extinción formal de lo viejo y la inauguración de la nueva dispensación. Yo creo que es importante reconocer que el momento en que ya se retira el velo, se escandalizó a muchas personas presentes.
pero para Tájer y los demás babís representó el fin de una antigua era y el comienzo de una nueva dispensación espiritual. El retiro del velo no solo era un gesto de liberación personal para ella, sino un acto profundo de transformación social y espiritual, porque a través de ese gesto, justamente, es que se proclama la igualdad entre hombres y mujeres y se señala además que la verdad y la espiritualidad no deberían estar atados a condiciones de género. Y justamente ese llamado en el texto que se leía de, es que no soy vuestra hermana, o sea, no estamos juntos en esto, se hace como cada vez es un llamado que trasciende la historia y que nuevamente podemos sentir vivo en nuestros corazones hoy. Tágere es la única mujer entre las letras del viviente, como se conocía a los 18 discípulos originales del amado Bab, que lo reconocieron en su inicio de dispensación. Tágere fue divorciada de su esposo, quien también le aseguró que jamás volvería a ver a sus hijos. Y aquí pues es un punto muy importante y es que a cualquier madre o padre privarle de la presencia y de la vida de sus hijos pues es algo eh, completamente violento y muy, muy fuerte y un gran reto y prueba, ¿no? Y ella logró surtirlo con mucho éxito y mucha abnegación por el Bab. Para intentar frenar las ideas revolucionarias de su hija, su padre decidió casarla con su primo Muhammad Barghani, con quien tendría 3 hijos. A pesar de que su marido intentó que Tájere se quedara relajada tras los muros de su casa, no consiguió frenar el espíritu de su esposa, quien siguió enseñando a leer y a escribir a sirvientas y mujeres que así lo querían, y cuestionando las leyes islámicas establecidas en la época. Ante la imposibilidad de su marido de frenar a su díscola esposa, la muerte de su suegro fue el pretexto perfecto para acusar a su propia mujer de haberlo asesinado. Y ahí empezó un grave problema legal para Tájer. Podemos imaginarnos a Tájer hablando con la esposa del gobernador, en cuya casa ha estado bajo arresto domiciliario, sabiendo que su muerte a manos de las autoridades es inminente. Se esfuerza por tranquilizar la mente de su anfitriona, que se ha encariñado mucho con Tájer. Clau. Lo que viene a pasar esta noche es lo que debe ser. Debo tomar mi aliento para que las palabras que vivieron en ese aliento vivan para siempre. Se sorprenderán, ¿no es así? Que una respiración tan pequeña, contenida aquí, dejará este cuerpo y se volverá colosal, extendiéndose a todas las tierras del mundo. Creo que en este punto es importante destacar que después de la conferencia de Badajoz, Tahere fue arrestada varias veces y puesta bajo arresto domiciliario, que es un poco a lo que hace referencia esta parte, debido justamente a su participación en el babismo y a su postura pública respecto a la emancipación de las mujeres. Aquí debemos considerar que para las autoridades, tanto religiosas como políticas de la época, ella era considerada una amenaza, pues no solo por lo que enseñaba en términos de religión, sino por lo audaz de sus argumentaciones y la capacidad de desafiar tanto a la parte religiosa como la parte política y social. Entonces se convirtió en una amenaza en el sentido de que podía inspirar a otras mujeres en ese mismo sentido, ¿no? Entonces, pues ahí ya consideran importante intervenir. Tájer entonces se lamenta sabiamente. Es una racha triste la humanidad que requiere tales acciones para abrir sus mentes, sus corazones, sus ojos. De aquellos que envejecen felices, contentos, llenos de muchos pensamientos y mucha sabiduría, llenos de dones de Dios, pocos aprenderán, pocos los buscarán, pocos escucharán. Incluso su propia progenie se apresura a estar en el mundo, a unirse a la danza de esta vida y dejar a los sabios en su polvo. Los viejos duermen con sus verdades tranquilas. Aquellos que son crucificados
apedreados, quemados, tienen el aliento arrancado de ellos, enseñan, ellos son escuchados, sus tragedias ensanchan los ojos de las personas y les quitan los oídos. El mundo es un bazar, los cochecitos se mueven por el espectáculo. Así fue como aparecí ante la asamblea desvelada para moverlos, para mover su sangre, sus cerebros, sus almas. Ella rechazó una oferta matrimonial del Shah, eh, no solamente por su belleza, sino también por su inteligencia, y le dijo estas muy sabias palabras al Señor al momento de rechazar su propuesta matrimonial. Claudio, Yo no adoro a quien tú no adoras, y tú no adoras a quien yo adoro. Nunca adoraré a quien tú adoras, y tú nunca adorarás a quien yo adoro. Por lo tanto, permite que adore a quien yo quiera y adora tú a quien tú quieras. completamente dedicada a su nueva fe, renunció a su vida por ella, estrangulada con su propia bufanda, arrojada a un pozo y cubierta de piedras. Sus palabras proféticas de muerte fueron, dos puntos. Puedes matarme tan pronto como quieras, pero no puedes detener la emancipación de las mujeres. Se hace eco a lo largo de los años y su historia continúa inspirando a mujeres y hombres de todo el mundo. Su familia y sus detractores intentaron así borrar toda huella de Tágere, una mujer que en la Persia del siglo XIX intentó romper unos muros que enfrentaban la libertad de las mujeres. Esto es exactamente lo que ha hecho el martirio de Tágere. Desde el fondo del pozo donde murió, la fuerza, la convicción, la fe, la pureza y el amor de Tágere afectan a todos los que aprenden de su vida. Su poesía, amada en su Persia natal, se está traduciendo y leyendo en todo el mundo de habla inglesa. Por ejemplo, de su vida, así como de sus escritos, conmueve y motiva el alma de las personas en todas partes. Consideremos nuevamente esta cita de la parte uno de esta serie. Clau. El mundo de la humanidad tiene dos alas, una es mujer y el otro el hombre. Si una de las alas sigue siendo débil, el vuelo es imposible. Atul Baha, Fundamentos de la Unidad Mundial, página 29. Abdul Baha relata en su libro Memorias de la Fe que todos los alumnos de la escuela de Sijid Kassi oraron y meditaron durante 40 días. Unos en la mezquita de Kufit, donde ayunaron también, y otros hicieron lo mismo desde Karbila. Entre las personas de este grupo estaba Tajer, y una noche después de todo un día de lecturas y estudio, tuvo un sueño y vio a un Sijid de pie flotando en el aire, quien luego se arrodilló y oró. Ella oyó las oraciones y aprendió una de ellas de memoria. Rápidamente anotó esta por escrito cuando despertó. Cuando todos los alumnos partieron a buscar al prometido de todas las épocas por instrucciones de Mullah Hussein, ella le entregó esta oración a su hermano espiritual con una carta para que se la entregase al Caín prometido y le expresase toda su devoción al nuevo maestro. Una vez Mullah Hussein encontró a Mirza Ali Muhammad en Shiraz, quien le anunció que era el Bab, le entregó la carta de Tágere y ese mismo instante el Bab la aceptó como una de sus discípulos, una de las 18 letras del viviente. Y él se llamó a sí mismo la decimonovena letra revelada por Dios mismo para la humanidad. Digamos que Tágere, hasta este punto en la presentación va como la historia. Ya solamente para cerrar diría que es muy bonito como ella después de, es que aquí ya inician es como las definiciones, ¿sabes?
Bueno, pero si quieres, sí, sí. No, 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 dale, dale. Bueno, simplemente quería decir que después de que ella escuchó las enseñanzas del Papa, y quedó tan profundamente conmovida que ella se convirtió en una de las principales, la más devota, seguidora, y una de las pocas mujeres en asumir ese rol de liderazgo en esta época, ¿no? Que incluso le costó la vida. Y hasta este punto va como la parte histórica, ya ahí sigue, son como ya una serie de definiciones y un poquito, digamos, un tema distinto, pero también detalle. Pues no sé si quieras parar acá de pronto escuchar algunas intervenciones y luego sí seguir. Creo que hay preguntas en la... Por eso sí, aprovechar aquí para y antes de que sigas. O preguntas o algún comentario, no sé. Tú dirás. No, no sé si alguien quiere levantar la mano y tiene alguna pregunta hasta el momento. Puedo, mira, uno hace la diferencia en lo que ustedes están exponiendo, lo cual es una linda historia, y cómo se veía en ese entonces la mujer en el Medio Oriente. Y Tánger es un reflejo, una imagen de la situación que se vivía en esa época. Su mismo padre colocó a Tágires dentro de las 5 mujeres más sobresalientes que él citó. Él citó a Sara, la esposa de Abraham, a Tágires, la pura, a la madre del maestro, esposa de la bendita belleza, a Fátima, a la Virgen María y a Bashi Canún, con un rol tan especial de la mujer, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito social. No cabe duda de eso, de la mujer que él citó. Y como el maestro dice muy bien en su libro Sabiduría de Abdul Baha, la última página, les promete algo a las mujeres. Lo cito: tener seguridad. Pronto llegará el día en que el hombre, dirigiéndose hacia las mujeres, dirá: bendita seáis, verdaderamente soy merecedora de todos los dones. Verdaderamente me diréis adornar nuestras cabezas con la corona de la vida eterna. Porque en las ciencias y en las artes, en las virtudes y perfecciones, vosotros seréis iguales al hombre. Y en cuanto a ternura de corazón y abundancia, misericordia y simpatía, sois superiores. Muchas gracias. Pues yo creo que ya estamos terminando, entonces vamos a continuar. Solo faltan unas pocas diapositivas. Baha'u'lláh eligió eternizar su legado como la pura, el único atributo que se considera tan valioso y precioso. Al otorgar tal título en Badash, Baha'u'lláh demostró en términos claros que la pureza y la castidad de una mujer no están condicionados por un velo. Tágere, cuando supo del aprieto en el que se hallaba Baulbab, es decir, Mullah Hussein, decidió entrar al fortín disfrazada de hombre para ayudarle. Baha'u'lláh la persuadió que no lo hiciese. Le dijo que en primer lugar nunca lograría entrar y que además la guerra y la contienda no son deseables para nadie, menos aún para las mujeres. Además, esta nueva luz había venido para hacer desaparecer la guerra. Tenía un carácter bien fuerte nuestra querida Tágere. En nuestra sociedad contemporánea, la pureza a menudo se ve con desprecio desdeñoso o, en el mejor de los casos, se tolera
de manera ridícula y es anticuada. Sin embargo, cuando Tágere ejemplificó la asertividad y la fuerza, lo más notable es que en el fondo de todo lo hizo con un espíritu infundido de pureza. En la sociedad actual, si lo pensamos un poco, cuando se piensa en pureza o en inocencia, se piensa como en una persona a la que se le puede engañar fácilmente, una persona a la que con la que se puede como manipular. Es como un sentido que no es el correcto. Pero cuando lo pensamos desde el punto de vista de Tágere y desde el punto de vista espiritual, la pureza se asocia con santidad, con una limpieza tanto externa como interna, incluso en la mente y en el corazón. Entonces, desde el punto de vista espiritual, la pureza es una cualidad más asociada a la integridad, más asociada a la perfección. Esa es la razón por la cual aquí en la diapositiva anterior, cuando hace justamente ese trocito en que dice, aun cuando Tágere ejemplificó la asertividad y la fuerza, lo más notable es que en el fondo todo lo hizo con un espíritu infundido en pureza, como en esa limpieza de mente y de corazón y en esa, si se quiere, integridad y perfección que habitaba en su corazón. Entonces, es muy importante también tener en cuenta el verdadero uso de las palabras. A veces, en el contexto en que nos movemos, hemos dado definiciones o le damos un uso a las palabras que no obedece necesariamente a su origen etimológico. Y ese es el caso justamente de esta expresión de pureza, que es justamente el ítem que sigue después, la pureza en la búsqueda de la verdad. Tágere era inquebrantable y decidida en la búsqueda de la verdad. Ella fue implacable y estaba comprometida con su investigación independiente de la verdad. Y quizás yo creo que esos de los atributos que personalmente más me llama la atención de ella y no es creer lo que otro dice, sino por sí misma aproximarse, investigar, pero también con ese rasgo de pureza y esa humildad también y poder, no es un tema de saber desde el ego, sino comprender desde el corazón, que esa búsqueda de la verdad es distinta, es distinto al que acumula conocimiento para demostrar que sabe, al que se deja guiar por el corazón y lo ve como esa posibilidad de a través de la investigación comprender y acercarse más a Dios, que yo creo que por ahí va la línea de investigación de nuestra querida Taje. Dale, Clau. Bueno, coraje. Este es otro atributo que es, incluso hoy en día, pienso que a través de la historia las mujeres hemos demostrado ese coraje y esa fuerza. Tajere fue apedreada, encarcelada, atacada físicamente por su propia familia y por quienes la rodeaban, pero nunca vaciló. Shoghi Effendi la llamó un espíritu indiscutible. Ante el intento de envenenamiento de su propio marido, Mullah Muhammad, y la violencia de su propio tío, de su propia familia. Coraje, debemos entender como la capacidad que tiene una persona para enfrentar situaciones difíciles, peligrosas y dolorosas y hacerlo con valentía. Entonces, fíjense que cuando uno se enfrenta a situaciones difíciles, cuando alguien, por ejemplo, te cuestiona o te ataca, pues lo fácil es defenderse o incluso en el caso de las mujeres en muchos espacios nos ha tocado es callarnos e irnos. En el caso de Tajere, una cosa bien importante y como virtud es que ella enfrentó la situación, pero nunca lo hizo nuevamente desde el ego y la rabia, sino lo hizo más desde la sabiduría, desde el amor, no vaciló, no dio un paso atrás, se mantuvo firme, aun cuando sabía que su propia vida estaba en peligro, pero ante todo fue valiente en el sentido de que estaba dispuesta a hacer lo correcto, lo ético y hacerlo bien. Y hacerlo con amor, aun sabiendo que eso podía costarle, pues iba a ser muy doloroso, ¿no? Entonces ahí está también esa fuerza y ese coraje, que como vemos incluso a través de la historia, también muchas mujeres después de ella lo han tenido y eso nos ha permitido también, después de esas luchas, llegar a las posiciones en que estamos hoy en día. En la siguiente diapositiva hay un trocito de Abdul Bahá. ¿Quieres lo pasas, David? Me hallaba sentado en las rodillas con Taher y Badi, recitando algunas tradiciones de los imanes referentes a la nueva manifestación. De pronto Taher le interrumpió y le dijo, oh, ya, nuestras acciones, si tienes el conocimiento verdadero,
Hoy no es el día para recitar tradiciones, sino es el tiempo para la constancia, para arrancar los velos de la superstición, para alzar la palabra de Dios, para sacrificar nuestras vidas en el sendero de Dios. En verdad, debemos apoyar nuestras palabras con acciones verdaderas. Pureza de habla. No solo hablaba con elocuencia y sin miedo en un momento en el que estaba prohibido que las mujeres hablaran, también desafió abiertamente al clero, lo que significaba una muerte segura. Sus charlas atrajeron grandes multitudes, especialmente las del escalón superior de la sociedad. Una vez en una boda, ella habló y los invitados se reunieron para escucharla, ahogando la alegría de las festividades. Pureza de los hechos. El heroísmo de Tágere fue más allá de las palabras. Tágere trabajó por reformas sociales, culturales y religiosas en su tierra. Ella condenó la perversidad de su generación al tiempo que abogaba por una transformación revolucionaria en los hábitos y modales de su gente. Ella dijo que los hechos y no las palabras sean vuestro adorno. Pureza de carácter. El muftafí de Bagdad, Ibn al-Lusi, quien más tarde escribió un libro en árabe en el que se habla de Tágere durante su estadía en sus estados de origen, dijo: veo en ella tal conocimiento, educación, cortesía y buen carácter que no lo he visto en grandes hombres de este siglo. Aquí el tema de la pureza de carácter también vale la pena prestarle un poquito de atención. Dentro de este contexto se refiere a, eh, a cualidades tanto morales como espirituales que reflejan una vida que es coherente con los principios de la fe Bahá'í. Esta pureza, cómo se ve esta pureza de carácter? Entonces tiene que ver con la rectitud, tiene que ver con la humildad, tiene que ver con la sinceridad y el desapego a los deseos egoístas. Aquí es muy importante porque dentro del camino espiritual, esta pureza de carácter pues, es uno de los aspectos que más debemos trabajar y a veces no es tan fácil debido a que en el mismo contexto en el que estamos, social, ciertos comportamientos se premian, o ciertos comportamientos se valoran. Incluso uno puede escuchar mucha gente que dice, es que yo soy así y punto, y así me tienen que aceptar. O he escuchado expresiones como, con este carácter hasta la tumba, o moriré con las botas puestas, cosas por el estilo. Y eso es justamente un aspecto que tenemos que trabajar, es decir, los rasgos de personalidad y los rasgos de carácter son aspectos que sí podemos modificar porque se han ido desarrollando a través del tiempo. Entonces, trabajar aspectos como la sinceridad y la veracidad, la humildad y el desapego, la rectitud y el comportamiento desde el amor tiene que ver con esa pureza de carácter. Entonces, fíjense una cosa que aquí es bien difícil también para muchos de nosotros em, entender respecto a Táger, y es el hecho de que una misma persona que es tan valiente, tan fuerte, que tiene un temperamento así como fuerte, es al mismo tiempo amorosa, dulce, desapegada, o sea, es capaz de defender sus ideas, pero para defender sus ideas no necesitaba lastimar o agredir a los otros. Entonces, a eso se refiere la pureza de carácter que personalmente considero que es uno de los trabajos más complejos que tenemos los bajáis, en general todos los seres humanos, de hacernos conscientes de esos atributos que tenemos, de esas cosas también negativas a veces que tenemos en nuestro carácter, ser conscientes de ellos y trabajar justamente para lograr esa pureza de carácter. Ay, gracias, David, qué pena, me demoré un poquito. Está bien, perfecto. Pureza de la tentación. Tágere se mezcló con princesas y la alta sociedad persa. Como medida de su riqueza, su padre una vez presentó un pueblo a Tágere como un regalo que ella llamó la morada de la felicidad. Mientras que la humanidad está obsesionada con la belleza física y la riqueza, y el narcisismo es el ídolo de nuestra era, Tágere optó por alejarse de la facilidad de la vida, distante a la tentación
la admiración y la adoración. Tajre nos mostró a todos, hombres y mujeres, que nuestra verdadera fuerza reside en la excelencia de nuestro carácter, el servicio desinteresado, la investigación independiente de la verdad y la promulgación incansable de la paz universal. Podría ser que en esta época el avance y el progreso que marca la fuerza de cualquier mujer u hombre para mover y sacudir al mundo no sea una fuerza brutal y descarada, sino la fuerza de un corazón puro. Abdul Baha Abdul nos Baha dice, dice, dale. dale, dale, dale. Tajere tuvo que morir por estos altos ideales, pero hoy nuestra tarea es vivir para ellos. Y yo creo que, como les decía al inicio de la intervención de David, es más allá que solo una historia que de pronto nos parece interesante, es llevar esto a la vida diaria y darnos cuenta, primero, la influencia de la educación en los niños, la importancia de la educación en las mujeres, la importancia de su vida en términos de la transformación social y cultural tan fuerte que fue, que no pasó desapercibida. Y quizás para nosotros en la fe Bahá'í este tema de la pureza en todos los niveles, pureza la palabra, pureza de carácter, de reflexionar un poco sobre lo que significa la pureza, lo que significa la humildad y cómo podemos llevar eso al día a día de nuestras vidas. Quizás es el mensaje más bonito que podemos llevarnos hoy de Tájer. Hay una historia que está en el libro de Tágere que, que me gusta mucho para terminar. Y es una pequeña época de la vida de Tágere que estuvo bajo arresto domiciliario en la propia casa de Bajaola. Y Abdul Baha era un niño aún de brazos. Entonces, en el libro Tágere de Martha Roth, en la página 55, dice: Tágere mostró una gran devoción hacia Abdul Baha, que era entonces un niño de 3 o 4 años de edad. A menudo lo llevaba en brazos. Cierto día vino a visitarla Sijid Jahad Baradavi, llamado posteriormente Wahid. Él era uno de aquellos primeros creyentes que posteriormente cayó como mártir en Narais. Estuvo esperando un largo rato hasta que algunos amigos le dijeron a Tágere: ¿no crees que debes dejar al niño e ir a conversar con él? Ella respondió dos puntos, mientras escuchaba más al pequeño. Es que te voy es que te voy a dejar, ¿crees que te voy a dejar a ti, protector de la causa de Dios, para ir a ver a uno de los seguidores de la causa? Los que oyeron estas palabras se mostraron asombrados, porque en ese tiempo incluso el padre de este niño, que era Bajaola, no había anunciado su propia misión. Es posible que en sus conversaciones privadas, Bajaola algo le hubiera dicho de su futuro trabajo. ¿Puedes pasar a la Esa- última diapositiva? sí. Gracias. No sé si vas a decir algo. No, 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 esta parte te toca a ti para que les des el regalo. Bueno, esta es una obra, pues aquí es una referencia a una obra que se llama La mujer que leía demasiado, que es escrita por la autora iraní, no sé el nombre cómo se pronuncia, pero Bahijit Bani. Es una novela histórica que narra justamente la vida de Tágere. La novela está estructurada en torno a múltiples voces narrativas, lo que permite que uno cuando lo esté leyendo, pues como que se vaya metiendo como en la historia. Trata algunos temas, simplemente para no hacer spoilers, solamente les vamos a contar unos elementos claves. En la novela trata temas como el tema de la educación y el conocimiento. A lo largo de la novela uno puede identificar el papel de la lectura como una herramienta de empoderamiento para Tahir y para las mujeres de la época. De hecho, de allí viene la referencia al título, porque Tahir era conocida por ser una mujer que leía muchísimo y pues obviamente demasiado para la época en el sentido de lo que habitualmente las mujeres no podían leer, ¿no? También tiene unos elementos sobre la lucha por la libertad.
Aquí es donde digamos, dentro de la novela uno puede identificar varios apartados sobre lo que fue la vida para una líder espiritual como lo fue Tágere en la Persia de esa época. Toca temas sobre religión y espiritualidad y algunos temas sobre las limitaciones de las mujeres durante el siglo XIX en la Persia antigua. Pues nosotros tenemos una versión en PDF del libro, que entonces la compartiremos con mucho gusto a Víctor y a Emita para que ellos se encarguen de enviárselas para que ustedes la puedan leer, están interesados. El libro se consigue obviamente impreso, lo pueden conseguir en sus respectivos países. Aquí en Colombia no lo pudimos conseguir en versión física. Bueno, sí hay una versión, pero no en una biblioteca. Y esa fue la que accedimos nosotros. Por eso tenemos una versión también escaneada con la intención de que pues quien quiera leer y aprender un poquito más sobre Tajere pues lo pueda hacer. Entonces pues ya David se encargará de compartirlo con Víctor y con Emita para que llegue a quien lo quiera tener. Vale, muchísimas gracias a todos. Por último, quisiera dar una pequeña reflexión personal y es que la misión de los hombres y en especial de los hombres bajáis de esta generación es cuidar, defender y no permitir que bajo ningún motivo, razón o circunstancia se silencie la voz de las mujeres, sean bajáis o no, y que se promueva su educación, su progreso, su espiritualidad, su profesión, y que por ningún motivo, razón o circunstancia lleguen a ser discriminadas o parcializadas en sus opiniones y en su labor para construir el mundo. Llevamos milenios gobernados por hombres y es hora de que las mujeres sean esa ala fuerte que nos permita llegar al cielo y a los horizontes que hablaba Abdul Baha para nuestra civilización. Muchísimas gracias por la invitación, por su paciencia y nada, todo este material queda para ustedes a través de Víctor y Emma. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gran aplauso para nuestro querido Elkin y Claudita. Muchísimas gracias. Hemos quedado muy, Muchas muy gracias. contentos, muy, muy tranquilitos aún con lo que nos han dado a conocer. Así es que para que empecemos a activarnos, por favor, ¿no? Preguntas, comentarios. Ay, ay, ay. Los Por favor, micrófonos están abiertos, los queridos micrófonos están amigos. abiertos. Hemos reiterar los agradecimientos a Elkin y a Claudia, quien Ay, se sí, han tomado gracias. ¿no es cierto? Se han tomado un tiempo de sus actividades diarias para dedicarlo a la fe. Eso es, Está y lo bien, han compartido con nosotros. gracias. Como Sí. siempre es un gusto verlos, los extrañaba mucho, muchas caritas conocidas. Y yo creo que aquí vale la pena para mí hacer un reconocimiento público porque realmente yo conocí la vida de Tájere por una iniciativa de David, que es el que me la... generalmente él bromea conmigo y dice que afortunadamente nací en este siglo porque hubiera nacido en otro siglo, quién sabe si mi cabeza seguiría sobre mis hombros. Y ahí me presentó a Tájere justamente por eso. Y ahí empecé como esa búsqueda y la presentación y toda la estructura tiene que ver mucho justamente porque David dentro de la forma en que él lleva más tiempo que yo, mucho más tiempo que yo en la fe, una de las formas que él encontró para que yo me fuera acercando fue justamente generarme curiosidad sobre algunos temas, sabiendo que si me decía ciertas cosas yo iba a consultar y consultar y iba a presentar mucho y fue que me fui enterando. Y luego ya hicimos esta presentación, entonces de verdad que aprovecho el espacio para agradecerte porque conocer a Tágene fue realmente muy, muy valioso, muy importante en mi vida y efectivamente es esa inspiración, ¿no? De hacerse preguntas, buscar la respuesta, pero no desde el ego, no desde la soberbia de saber más, sino situados desde el amor en el sentido de comprender mejor y comprenderse uno mejor. Yo creo que ese es el mensaje de fondo de Tájera y la forma en que ella aprendió y aprendió lo que aprendió para luego enseñárselo a otras mujeres. Y ahí está el legado, en esa semilla que se va sembrando en otras mujeres y en otros hombres y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Porque es que el conocimiento es algo y la sabiduría que no se puede tener para uno solo.
porque es como una fuente que se muere. Si tú cierras, dejas un poco de agua encerrado, se muere. El conocimiento hay que compartirlo y en la medida que se comparte, se expande y crece y crece y crece. Y yo creo que eso es una de las misiones de los Bahá'ís y es una inspiración que nos debe dejar Tajer. Y bueno, David, muchísimas gracias por ser parte de esa inspiración. Gracias, gracias. Manuel, nos vamos al otro lado del charco. Buenas tardes. Muchas gracias, David y Claudia, por la excelente charla sobre Tajeret. Tenía dos cuestiones. Una curiosidad, que no sé si me lo he perdido, yo creo que no. Tengo aquí las notas, pero creo que no dijisteis el año en que murió, ¿no? Si comentáis que fue apedreada, pero no sé si fue en el año 48 o en el año 49, pero no lo he visto de que lo reflejarais. De todas maneras, para mí la curiosidad es que Tajeret, si murió en el 48, No, en pues el ha estado 52. con tres shahs. Nació bajo Fath Ali, después también estuvo con Muhammad Shah y con Nasreddin Shah. Es decir, menudos tres shahs. Y el que le debió pedir matrimonio, según los relatos que decís, tuvo que ser Fath Ali, porque si ella nació en el 17, pues justamente en el 30 y pico, pues me corresponde con él. Bueno, hasta ahí creo que fue algo curioso, nada, solo atando cabos. Pero una cosa El muy año, curiosa. Sí, el perdonad. año de su muerte fue 1852. Perfecto, 1852, es decir, que Ujú. estuvo bajo el reinado de estos tres shahs, clarísimo, clarísimo. Bien. Y el otro que sí que me extrañó, que supongo que lo habréis sacado del libro de Marta Ruth, que decís que pertenecía a la secta Seri de Balí. Y es que esta secta, aparte de que no la encuentro, que seguramente lo habréis localizado en algún lado, es que Bali, si es de Indonesia, normalmente más del 90 y tantos por ciento son hindúes. Entonces, sí me gustaría de dónde habíais sacado esta referencia, si la tenéis por ahí, porque, bueno, en principio me ha extrañado, ¿no? Una persona de Gazvin que siguiera una secta de Bali, ¿no? O por lo menos es lo que a mí me pareció haber entendido de vuestra exposición. Muchas gracias de todas maneras, muchas gracias. Vale, nos queda como tarea mandarte la bibliografía con la página exacta. Y, Muchas gracias. ok, no a ti por las preguntas. Lo que dice, dame un segundo, déjame mirar el chat, a ver. What? Dame un segundito. Rosy Picón dice, repites, el título del libro, por favor, dice Rosy Picón. Pues, la bibliografía son varias fuentes, pero la principal es el libro de Tágere de Marta Ruth de 1977. También hay un tema de bahaiblog.net con un capítulo específico de Tágere que habla de la fuerza, de la pureza del corazón. También está la bibliografía de bahaiteachings.org en el capítulo de Tágere, heroína, poeta y mártir. Y también en la librería Bahá'í Internacional, eh, con algunas notas de Marta Ruth de 1938. Gracias, muchas gracias. Vamos, entonces. Fuad, manito levantada. Te escuchamos siempre y cuando tengas micrófono encendido. Ah, Es Fuad, que sí, Fuad. para no hablar tanto, para no hablar tanto. Sí, yo te entiendo, no te preocupes.
quiere estar congelado. Los antepasados se remontan de Tahirih al imán Hussein y de Fátima, la hija del profeta Muhammad. Y el imán Ali, el yerno de Muhammad. Y de ahí el propio profeta Muhammad. Por lo tanto, resulta interesante que Tahirih, a quien los babís consideran el regreso de Fátima, la hija del profeta, descendiente por vía materna de su abuela Fátima. Es interesante este dato. Sí, Fuad, yo soy consciente de que hay muchas cosas que todavía no están claras frente al misterio de Tágere y su misión y su corta estación en este mundo, pero con toda seguridad ella es una de las doncellas del cielo de las que habló Bahá'u'lláh en algún momento posterior en su vida. Gracias. A ti, Fuad, muchas gracias. Igual por si las dudas, ahí está en el chat de Zoom el link a la presentación, que al final está la bibliografía, los nombres de los libros, incluso hay link a algunas cosas, entonces les queda también a su disposición. Y ya el libro de la mujer que leía demasiado se lo compartimos a través de Victoria Mita por correo, porque ese sí es un PDF más gordito, entonces no se puede mandar por acá. ¿Alguna otra consulta? Eh, Carlito, Sí, tengo que abrir sí. el micrófono. sí, la riqueza es la historia de la figura, porque Bahá'u'lláh en el lugar que la colocó, él nombra 6 mujeres a lo largo de toda la historia religiosa, y la nombra ella. Y desde esa perspectiva, si Bahá'u'lláh la nombró a ella, es porque fue una mujer especial para la fe. Fue mártir. Ella dijo el sexo oprimido. Entonces uno ve la grandeza cuando Dios elige a una persona, cómo rompe con los esquemas de la tradición, y tan grande que ha sufrido la mujer en los pueblos musulmanes. ¿Cómo hoy día ustedes en su exposición vieron de que cómo ellas se colocaban por tradición del Corán seguramente o por tradición islámica, que hoy día todavía las vemos en las películas, en los reportajes, que la mujer no puede entrar, tiene que estar al margen. Y eso realmente fue tremendo para ella ver eso, y cómo también ella reconoció al punto primordial, a través de los dos personajes precursores o que iniciaron la búsqueda para esta época. Yo creo que eso es lo trascendente, de que una mujer en esa época se haya levantado a hacer lo que hizo. Algo que olvidé decir en la exposición es que ella, cuando fue martirizada, estaba vestida de novia. Y cuando le preguntaron que por qué lo hacía, era porque ella decía que iba vestida de nupcias,
porque su lugar de vida eterna era el cielo y que iba finalmente a visitar a su amado, ¿no? Mira, qué simbólico, cómo ella se adelantó, fíjate que mira, ella seguramente, no sé si alcanzaría a conocer los principios que la bendita belleza vio para el futuro. Y cómo Bahá'u'lláh colocó en igualdad de condiciones al fundamento de la sociedad, el hombre y la mujer. Era el momento de la igualdad, de la equidad. Y ella fue una persona realmente que, consciente o inconsciente, cada uno verá, pero ella fue una mártir, como lo fueron muchas mujeres dentro de la fe bahá'í, tanto en todo el globo. Cómo se han movido las mujeres por amor a Bahá'u'lláh. Es una, no es menor que Bahá'u'lláh la haya colocado o el maestro haya dicho lo que dijo en sus textos sobre la mujer. Cuando el hombre le digáis bendita a las mujeres, porque de corazón son mucho más puras que el hombre. Ellas no van a mandar a sus hijos a la guerra, porque saben lo que ellas dieron a luz. Ese dolor el hombre no lo siente, no lo percibimos. Gracias, estimado. ¿Cuál? Querido Fuad, tienes el micrófono apagado. Que Sí, el Emita micrófono tiene que, el micrófono no Emita me deja tiene, hablar. Emita tiene que hablarte porque a mí no me haces caso. El micrófono no me deja hablar. Taheri se encontró con las enseñanzas de Shah Ahmed y es contado por Abdul Baha. Afirma Abdul Baha: un día, cuando estaba visitando la casa de uno de sus primos maternos, que también era seguidor de Shah Ahmed, se encontró con un libro de Shah Ahmed y comenzó a leer. Se enamoró de esas enseñanzas. Pronto dominó sus complejidades, sin duda con la ayuda de su madre y otros parientes. En algún momento Shah Kazem pidió a sus seguidores que compusieran tratados de apoyo a las enseñanzas de Shah Ahmed. Taheri respondió y le envió un tratado. Cuando Sayyid Qasem leyó este tratado, le escribió una carta y que comenzaba diciendo: Ya Qarratul Ain, oh consuelo de mis ojos. A partir de ese momento, Taheri ha de ser conocida como Qarratul Ain, el nombre con el que todavía se conoce comúnmente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Les agradecemos mucho la invitación. Nosotros ahorita a las 4 tenemos otro compromiso laboral. Y nada, pues muchísimas gracias por el espacio y de verdad esperamos verlos pronto y con otro tema muy interesante. Muchas Claro, gracias. Gracias, Ya, David, Claudia. Con todo, Felices Gracias a gracias, ti, qué de rico David. verlos. Ay, sí. Y yo Muchas también. gracias. Gracias.
Ha sido una excelente tarde para nosotros Começa- aprender de estas bonitas escrituras que sin duda de que el mundo va a gozar en el futuro. Así es, querido Pedrito, una Gracias. hermosa. Hemos aprendido mucho. Siempre aprendemos de Claudia y David. Feliz yo de verlo de nuevo y oírlo también. Gracias. Querido Fuad, ¿levantaste la manito o no la bajaste? Para levantar, para alisar. Siempre llamando a la Muchas atención. gracias. ¿Cómo? No, ya pasó. No escuché. Mejor. Ya pasó. Para eso hay que Sí. poner el oído. Para eso hay que poner el oído. Y eso que Para- tienes cascos. Y eso que tienes cascos. Para los necios no quiero escuchar. Ah, vale. Eso está mejor. Eso está mejor. Entonces escuchaste. Ay, bueno, un saludo a todos. Un Hasta el saludo, próximo lunes, si Dios quiere. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas, Gracias a muchas ustedes. gracias. Adiós a todos, hasta pronto. Bye, bye.